En este video hablaremos de el método inductivo, para lo cual nos estaremos valiendo de el libro de Introducción al Pensamiento Científico para pensar la ciencia y la técnica, libro de cátedra de pensamiento científico del CBC de la UBA. Veamos. El método inductivo es conocido desde la antigüedad y ya es descrito, por ejemplo, por Aristóteles. Pero no es sino hasta la modernidad que va a cobrar su relevancia actual en las ciencias, a través del Novum Organum de Sir Francis Bacon, donde lo postula como el método por excelencia para un conocimiento científico. Es el proceso por el cual se identifica una relación universal a partir de sucesivos casos particulares. Una inducción completa o perfecta sería aquella en la cual se ha examinado de forma absoluta y exhaustiva todos los casos existentes, habidos y por haber. Pero desde luego esto es una imposibilidad física, espacial y temporal. Por lo general, a lo máximo que aspira el conocimiento inductivo es a ser estadístico o probabilístico, teniendo una amplia base de casos conocidos, ser el conocimiento más práctico a fines utilizables. Los pasos del método inductivo vendrían a ser los siguientes. El paso número 1 es la observación. Como sabemos a partir del empirismo, se sostiene que el conocimiento válido o el conocimiento científico es aquel que parte de la experiencia, es decir, de los sentidos. Evidentemente esta observación ha de ser lo más neutral posible y la persona ha de observar el fenómeno sin prejuicios o preconceptos algunos. El paso número 2 es el registro, el cual tiene que ser en un lenguaje claro, transcribir lo que se observa, lo que obtenemos a través de los sentidos, en un lenguaje de enunciados observacionales. El tercero es el análisis comparativo de los datos registrados. Una vez que tengo todos los datos registrados de todos los casos posibles, empiezo a analizar cuáles son los patrones, las características y los casos recurrentes que comparten todos ellos. A partir de ese análisis comparativo, puedo realizar una generalización, es decir, postular cuál es la característica que todos los casos comparten en común, siendo esta una ley universal. Supónganse por caso, al haber analizado diferentes tipos de metales y terminar una generalización afirmando que todos los metales son conductores de la electricidad. El quinto paso es la realización de determinadas inferencias. Una vez postulada la ley universal, puedo deducir de ella de determinadas observaciones o predicciones de casos futuros. Por ejemplo, por caso del ejemplo que hemos puesto recientemente, que cualquier otro metal descubierto en un futuro será conductor de la electricidad. Si estas consecuencias observacionales fueran registradas en la realidad, podríamos tener cierta validación de la hipótesis o de la ley. ¿Cuáles son las críticas más comunes o más frecuentes a este método? Evidentemente la primera y la que ya se conocía desde la antigüedad clásica es la invalidez lógica del método. Es lo que se suele denominar a veces un cisne negro. Yo no puedo inferir que por más casos que tenga, mi ley universal, que parte de casos particulares, va a ser válida para todos los casos habidos y por haber. Simplemente por el hecho de que para yo, partiendo del particular, llegar a la universal, tengo que hacer un salto de fe, lo que se suele denominar el salto de fe o el salto inductivo. Creer que todos los casos pasados, que todos los casos presentes, que aún no los conozco, o que todos los casos futuros, van a concordar con los casos particulares que yo conozco. Por ejemplo, si realizáramos la inferencia en el norte de Europa, conociendo cisnes blancos, habiendo
registrado que todos ellos son blancos y afirmáramos como ley universal que ser cisne es ser blanco, estaríamos equivocados, ya que hay cisnes negros en otras partes del mundo. Es decir, que las consecuencias o las conclusiones o las leyes inductivas son probables, no necesarias. El segundo caso es este carácter probabilístico de la ley inductiva. Por lo general, los inductivistas ingenuos y los más complejos han postulado que es un saber probabilístico y estadístico, es decir, un saber práctico para los conocimientos o la tecnología actuales, y que evidentemente se va a ir perfeccionando a medida que tengamos más casos. Esto es justificar la validez de la inducción con otra inducción, del tipo, las veces que hemos utilizado el método inductivo ha resultado útil, práctico o certero. Sin embargo, cabe recordar que no importa la cantidad de casos, nunca se acercan a los casos posibles, es decir, que son infinitos. Porque cualquier número, es decir, los casos observados, dividido por los casos posibles, es decir, cualquier número dividido por infinito, va a tender siempre a cero. 100 dividido infinito es 0, 1000 dividido infinito es 0, 1.000.000 dividido infinito es 0. Es decir, que incluso probabilísticamente que la ley inductiva sea universalmente válida, es tendiente a 0. Tercero, ya metiéndonos un poco más en los intersticios del quehacer científico. La objetividad de las observaciones. Siempre se ha postulado que quien va a observar los fenómenos tiene que hacerlo sin preconcepciones, sin prejuicios, sin adhesiones o sin deudas a ningún tipo de postulado, hipótesis, teoría o paradigma. Pero dicha objetividad en la vida real es imposible, ya que los científicos son seres humanos, son personas con determinada historia, formación, valores y demás. Evidentemente, dicha neutralidad solo puede quedar en el papel, solo puede quedar como una declaración de intenciones. En la práctica, los científicos también tienen sesgos cognitivos, que, por ejemplo, el sesgo más habitual es simplemente el sesgo de confirmación o de reafirmación, creerlo que los casos se van a corresponder con mi hipótesis, con mi teoría o con lo que conozco actualmente. El cuarto es la supuesta neutralidad o objetividad del lenguaje en el que se registran las consecuencias observacionales o los enunciados observacionales. Supónganse que en el mejor de los casos el registro es realizado con absoluta y completa neutralidad y objetividad. De todos modos, el registro tendrá que hacerlo en determinado lenguaje. Es el gran tema del Círculo de Viena o de Wittgenstein, que todo problema filosófico y científico es en última instancia un problema de lenguaje. Todo lenguaje es arbitrario y convencional, y si bien la ciencia se ha esforzado por ser lo más neutral, eficiente, claro y preciso posible, evidentemente siempre es una construcción humana, y nunca es absolutamente neutral y completamente preciso e independiente de la persona que lo está enunciando. El quinto y último y el más profundo de estos puntos para tener como críticas es que los conceptos, teorías o hipótesis no están implícitos en las observaciones. La explicación es creación, construcción, invención del científico. Evidentemente, cómo se relacionan esas observaciones las tiene que deducir el científico. Por más que uno observe caer 1 y 1000 veces la manzana, en el caer de la manzana no está implícita la masa, la velocidad, la fuerza o, ni mucho menos, la gravedad que inventó o descubrió Newton, según como ustedes quieran decirle. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por algunos de los puntos centrales que se repasa en el libro de Introducción al Pensamiento Científico para pensar la ciencia y la técnica.
Si te ha servido, por favor compártelo, de esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal.